Hoy revisaremos el tema de validez. Veremos la definición, los distintos tipos de validez, contenido, criterio y constructo. En la definición podemos ver es si la prueba mide lo que se propone medir. Esa es una definición válida, sin embargo un tanto general. Para poder revisarlo primero veamos el propósito de la escala de inteligencia para adultos de Bechdel, WISE por sus siglas en inglés. La WISE valora la inteligencia en personas de 16 a 90 años. Con esto, cuando hablamos de validez no hablamos de que el WISE es válido. Debemos de considerar que lo que realmente evaluamos de validez es de la escala numérica. Entonces el primer aspecto a evaluar es, evaluamos la validez del puntaje que ofrece la prueba. Esto es porque lo que evaluamos es la interpretación del puntaje, la validez de qué tanto esa escala numérica puede representar el aspecto abstracto, ese constructo. Y aquí tenemos el ejemplo. El índice de comprensión verbal del WISE es válido para identificar las habilidades de comprensión verbal. Ahora, otro aspecto es que la validez no es un absoluto, no es de si es válido, no es válido, sino que es una cuestión de grado. Entonces debemos de considerarlo también. Aquí tenemos el ejemplo. El grado en que el índice de comprensión verbal del WISE es válido para identificar las habilidades de comprensión verbal. Habiendo considerado estos dos puntos, ya podemos hacer más amplia la definición de validez. La validez es el grado en que el índice o índices de una prueba identifican su propósito o ese constructo abstracto. Para poder decir que una medida es válida, debemos de tomar en cuenta dos aspectos importantes. Primero es la subrepresentación del constructo abstracto y el segundo es la variancia irrelevante que se produce en la prueba o el instrumento. Es algo que podemos ver en el gráfico inferior. Si nos fijamos, la medida válida está comprendida entre lo que es el constructo a la izquierda y el instrumento a la derecha. Este constructo puede tener esa subrepresentación. A la izquierda podemos ver el ejemplo. Si lo que nos interesa evaluar es la depresión probablemente tiene tres esferas, que es el aspecto cognición, que son los pensamientos, las conductas, que son las acciones que realizan las personas con depresión, y la emoción, que es el cómo se siente. Sin embargo, si nuestro cuestionario solamente pregunta aspectos de emoción, espero que sobreentienda que el constructo abstracto estaría subrepresentado, ya que no estamos preguntando las otras dos esferas importantes, y eso puede afectar nuestra medida. Con respecto a la variancia relevante en la prueba, son aspectos que suceden cuando nosotros aplicamos. El primero, ahí está la respuesta socialmente deseable. Parece ser que las personas, cuando nos preguntan aspectos de nuestra vida, no queremos vernos mal ante los demás. Entonces tenderemos a dar respuestas que nos hagan ver bien. Es por esto que probablemente se genere una varianza que no es esperada en la prueba. Otro aspecto que también puede aplicarse en la prueba es la comprensión lectora. Tal vez tiene efecto o hace ruido que las personas no tengan la capacidad de comprender de la misma manera todas las preguntas del cuestionario. Estos dos aspectos son importantes para determinar si la medida que nos estamos utilizando es válida, la subrepresentación y la variancia irrelevante. Entonces, lo que nosotros utilizamos es distintos tipos de validez. Algo importante aquí es dar a entender que esto lo que busca es dar evidencia de que el puntaje o los índices que obtenemos de las pruebas realmente son indicativos o reflejan ese constructo abstracto, que es el propósito de nuestra prueba. Y para esto pues hay distintos tipos de evidencia y distintas maneras de poder realizarlo, que son las de contenido, las de criterio externo y las de constructo. Hogan define que estas son como antes se les llamaba y él ya ahora incluye otra forma de denominar, que es la de relación a otras variables, que revisaremos más adelante. Antes, hay otro tipo de validez que no es empírica, que es la de validez aparente. Esto es donde la prueba parece que mide lo que dice medir. Esto es interesante, ya que pues aquí entran las de criterio de expertos, aquellas donde es un conjunto de preguntas o un checklist donde los expertos pueden corroborar que las personas presenten o no ciertas conductas. Estas pueden ofrecer ciertos puntajes, sin embargo estos puntajes no tienen evidencia de que realmente hay una mayor o menor presencia de ese constructo abstracto. Sin embargo el experto le ayuda para poder determinar una patología o no. Ya llegamos a los tipos de validez que realmente son empíricos y la primera es la de contenido. Este tipo de validez nos habla de la relación del contenido de la prueba y el dominio bien definido. Aquí está el ejemplo de conducta, sin embargo puede ser una patología, puede ser
los temas de que se revisan en la escuela o en una clase en particular, o los subtemas de un tema, ¿no? Esto entra sobre todo en el modelo de dominio muestra, que está sustentado en la teoría clásica de la medida, donde, como habíamos visto, el dominio es ese constructo abstracto del cual se pueden ofrecer un infinito número de preguntas que lo pueden reflejar, y lo que nosotros hacemos es tomar una muestra de esas preguntas para que reflejen ese dominio. En esta idea, la validez de contenido lo que hace es revisar si ese conjunto o esa muestra de preguntas realmente pueden reflejar ese dominio. Esto funciona mucho en el contexto educativo. Aquí a la derecha tenemos un ejemplo. Son una serie, es una tabla donde las columnas son del contenido a revisar, los hechos, que son un tipo de preguntas que pueden hacer, de conceptos y de cómo se aplican a estos. Si revisamos, podemos ver que los contenidos pueden ser de esta materia. Son las fuentes de no confiabilidad, el método de test-retest, el método de validez de interevaluadores, entre otros. Y aquí lo que se hace es revisar los temas que se debieron que se revisaron en la clase y que se tienen que preguntar en el examen, a nivel de hechos, de conceptos y cómo se aplican. Si nos damos cuenta, lo que evaluamos es qué tanto se puede sacar por porcentajes, cuál es el porcentaje de representación de estos temas en el examen final. Como podemos ver, al final está el total de 100 y podemos sacar porcentajes. Eso es lo que se busca hacer en esta validez de contenido. Se determina si el contenido de la prueba realmente refleja el dominio y en qué porcentajes. Eso es el grado. Aquí algo importante es que esto puede ser complicado, sobre todo en contextos donde es muy difícil de definir exactamente qué es todo lo que se tiene que preguntar en la prueba. Esto es más sencillo en contextos educativos donde ya sabes el tema y cuáles son las cosas que debes de preguntar. Ya después llegamos a la validez de criterio. Esto aquí entra también la de relación a otras variables, como de acuerdo con Hogan. La validez de criterio es la relación que existe entre el desempeño de nuestra prueba, en la que nosotros queremos evaluar su validez, y con algún otro criterio externo. Otro contexto que nos dé sustento a nuestra prueba. Estos se pueden categorizar por dos aspectos principales. El primero es por contextos y el segundo es por las aplicaciones que se pueden presentar. Por contextos está el predictivo y el concurrente. Esto está definido por la temporalidad en la aplicación de nuestra prueba y el criterio externo. El predictivo es cuando nosotros aplicamos la prueba en este momento, y el criterio externo va a ser en un momento posterior, en un año, cosas por el estilo. Bueno, el tiempo no está definido, pero es de una manera posterior. Y concurrente es cuando aplicamos las dos pruebas en menos de una semana, o sea, están latentes las dos al mismo tiempo. Y aplicaciones es cuando el criterio externo, en este caso primero sería realista, es cuando nosotros, por ejemplo, yo quiero saber si una prueba, digamos la prueba para entrar a la universidad en la UABC, puede también funcionar para determinar si ustedes van a terminar su carrera o no. Entonces, en ese caso podría ser realista predictiva, donde yo aplico al principio la prueba de la UABC y en 5 años yo puedo determinar si terminaron su carrera o no. Entonces, se fijan, fue predictiva porque apliqué la prueba en un inicio de la carrera y se va a relacionar con algo posterior, y es realista porque el criterio externo es de algo que si ustedes se titularon o no se titularon. En aspectos concurrentes, en realista, pues es como, por ejemplo, yo aplico una prueba para conocer características de personas con esquizofrenia. Es realista puesto que yo estoy aplicando una prueba, lo que quiero validar, y es realista porque lo voy a aplicar en personas que tienen la condición patológica, la esquizofrenia, y es concurrente porque las dos están en este momento. En aplicación de otra prueba, lo que hacemos es corroborar nuestra prueba. Lo que nosotros hacemos, el puntaje con el puntaje de otra prueba que ya está validada. Por ejemplo, yo voy a hacer un instrumento que habla de la depresión para evaluar niveles de depresión en las personas. Entonces lo que voy a hacer es aplicar a esas personas pues otra escala de depresión ya validada, y lo que voy a hacer después es revisar la correlación que existe entre los puntajes de las dos pruebas. Por supuesto, esperamos que la correlación sea alta, ¿no? Y al final, de grupos de contraste, eso es cuando yo tomo de una población un grupo muy distante a otro. Por ejemplo,
yo quiero evaluar las habilidades, con el conocimiento de esta materia en los alumnos. Entonces voy a agarrar los alumnos que tuvieron un muy buen desempeño en el primer parcial y alumnos que no tuvieron un buen desempeño en el primer parcial, y voy a aplicarles el instrumento para ver si hay una diferencia. Lo que voy a hacer es contrastar entre el grupo alto y el grupo bajo, y eso puede ser una aplicación, esa sería concurrente. Ya el segundo tipo, el tercer tipo de validez es de constructo, eso también es relación entre variables, porque lo que estamos haciendo es relacionar distintas variables. Aquí esto es más una cuestión de estructura interna, esta es muy estadística, lo que hacemos es evaluar la correlación que existe entre las pruebas, entre las tareas o los ítems o las preguntas, para después formar constructos abstractos. Para esto debemos entender primero qué es lo divergente y convergente. Como podemos ver en la parte inferior de la derecha, está algo, es un espejo que hace divergente la luz. Si se fijan en el primero, pues hace que se alejen. Y convergente es un espejo que hace que los puntos de la luz vayan hacia un mismo punto, eso es convergente. Es la idea que se presenta en la parte de arriba. Si se fijan, está el shifting, que es la flexibilidad, y hay tres tareas que son convergentes entre ellas, vaya que están altamente correlacionadas, y esos pues representan un constructo abstracto que es el de flexibilidad. Y estas tareas a su vez, que son convergentes entre ellas, deben ser divergentes de las otras tareas que están abajo, para reflejar que son distintas. Entonces, por ejemplo, aquí está la de actualización, updating, que es como de memoria de trabajo, nos habla de otras tres tareas que reflejan esta, y al final el de inhibición con otras tres tareas. Esto nos está hablando de que hay tres tareas que son de flexibilidad, que son convergentes entre ellas, tres tareas de actualización que son convergentes entre ellas, y tres tareas de inhibición que son convergentes entre ellas. Esto de convergentes que son altamente correlacionadas entre ellas, y a su vez estas tareas son divergentes con las de otros dominios, otros factores. Esto es un análisis de factores y es otra manera de poder sacar la validez.